Y, y bueno, todo comienza por hablar de su naturaleza, de su esencia. Vamos a hablar acerca o la parte que me correspondería a mí es hablar de su esencia. Y esa esencia de Dios nos la describe el mismo Jesucristo en una conversación que él tuvo con una mujer que se le conoce como la mujer samaritana, por allá en Juan capítulo 4, el verso 24, donde Jesucristo dijo, Dios es espíritu. Ah, Particularmente esa frasecita nada más es la que nos ocupa ahora. Dios es espíritu. Esa es la gran declaración de la Biblia de la naturaleza de Dios. Entonces, nuestro Dios no es un ser incorpóreo. El Dios de la Biblia no es un ser al que nosotros tengamos acceso como se tiene a través de los sentidos, a algo físico, algo que afecta nuestros sentidos, ¿no? Sino que Dios habita en una dimensión a la que nosotros no tenemos ese acceso, vamos a decirlo de esa manera. Él es espíritu. Eso significa, eso tiene unas implicaciones que seguro ahora uno de mis compañeros va a ampliar y que tiene que ver con la posibilidad de ver o de no ver a Dios. Entonces, cuando hablamos de esto, de que Dios es espíritu, entonces eh, necesitamos eh, enfatizar de que la Biblia, no solamente en Juan 4:24 dice esa gran declaración de Jesucristo, sino que lo implica a lo largo de toda la Biblia. La Biblia dice que desde el comienzo, desde el primer verso de la Biblia, el segundo verso de la Biblia, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las ujú. aguas. Y en Apocalipsis, el último capítulo de la Biblia, dice que el Espíritu y la novia Cosas. dicen, y la esposa dicen, ven, Señor Jesús. Al Señor, a Dios se le conoce como el Padre de los espíritus. Entonces, definamos qué es un espíritu. Bueno, un espíritu, según el diccionario, incluye la definición de la palabra así, un ser sobrenatural. Es un ser sobrenatural, es un ser incorpóreo, pero Ujú. también es un ser racional y que usualmente es invisible a los seres humanos, pero posee el poder de hacerse visible a voluntad propia. Y hay otras definiciones como un espíritu es un ser que posee eh, una naturaleza incorpórea o inmaterial. En otras palabras, podríamos decir que un espíritu no tiene forma como tal. Ujú. Entonces, eso ya nos lleva a nosotros a entender que no podemos estar buscando en Dios la fisonomía, ¿no? La apariencia física de un ser humano. La palabra del Señor dice que Dios no es hombre en varias ocasiones. Dice, el mismo Job dice, Dios no es hombre como yo. Y también dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta. En otras palabras, cometemos un serio error cuando reducimos a Dios, al Dios de la Biblia, al Dios verdadero, a que sea un ser incorpóreo y asemejarse al ser humano. Eso es lo que hace que algunas personas tengan la lucha de que cómo hace Dios para escuchar a todo mundo a la misma vez cuando están orando a Él, cómo hace Dios para estar en varias partes a la vez. Y entonces las personas lo que han hecho es que cuando llegan a esas conclusiones o a esos cuestionamientos, lo que pasa es que ellos eh, están imaginándose a Dios como un ser incorpóreo, como lo somos los seres humanos, y lo están limitando a la dimensión que nosotros conocemos. Y la palabra que se traduce espíritu en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea es la palabra ruach, Ujú. que también se le puede traducir como viento o como soplo, ¿no? Y también como espíritu, y en el griego se le conoce como la palabra neuma, que es también de donde vienen tantas referencias a los pulmones, ¿no? Neumonía, por ejemplo, que es esa enfermedad que afecta a los pulmones. Entonces viene de ahí, de esa raíz neuma, que significa soplo o aliento Viento. eh, o viento, es correcto. Entonces, esa es la gran definición, vamos a decir, a grosso modo, de la naturaleza de Dios. Amén. Amén.
Bueno, yo quisiera nada más comentar 2 versículos de pronto para pasarle la palabra al hermano William, o no sé si quiera decir algo, Tomás, respecto a esto de Dios de Espíritu, antes de que... No, todo está claro. Entonces, William, antes de darle la palabra a usted para ver la siguiente característica de cómo es Dios, quisiera agregarle a lo que dijo el hermano John Freddy 2 textos nada más de la palabra para que viéramos, pues, corroborar lo que el hermano está diciendo. Estoy tratando de mostraros acá. A ver, aquí está. Después de la resurrección, entonces recuerden que los discípulos habían ido a pescar y llegaron y vieron a Jesús, ¿verdad? Pero ellos pensaron que era un fantasma, dice la palabra, a ver dónde está. Espantados y atemorizados pensaban que veían un espíritu, es decir, un fantasma. Pero les dijo el Señor, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Y entonces el 39 es el versículo clave acá, 39 de Lucas 24, dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, corroborando pues lo que el hermano John Freddy decía, la definición de espíritu incorpóreo, no tiene cuerpo, no tiene carne ni huesos. Y el otro texto que quería mostrar está en Mateo 16, cuando el Señor les pregunta a sus discípulos, ¿quién es Él? Y entonces Pedro tiene esa famosa declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo dijo Simón Pedro. Y Jesús le respondió en 16:17 de Mateo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, acá está la clave, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces no te lo reveló carne ni sangre. O sea que el Padre, que es espíritu, Dios espíritu, no posee carne ni sangre, ¿no? Y pudiéramos también ahí, me parece, añadir el capítulo 1 de Juan, donde se nos dice que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice el 13, no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, lo que decía el hermano John Freddy, Dios no es hombre, así que no es por voluntad de varón, Dios no es carne y no es sangre, Dios es espíritu. Hermano William. Bueno, un saludo para todos, compañeros, y a toda nuestra amable audiencia. Creo que este es un tema bien interesante, que genera una serie de preguntas y aclaraciones también a todos aquellos que quieran conocer a Dios. Bien lo decía Freddy hace un momento, Dios no es objeto de estudio, Dios lo conocemos por lo que Él se ha dado a conocer. Sin embargo, en eso que Dios se ha dado a conocer, es importante también decir que no puede el hombre llegar a un nivel de especular acerca de Dios y tratar de llevar a Dios desde lo que Él se dio a conocer a unas líneas de pensamiento que a veces da origen a algunos pensamientos religiosos y filosóficos, donde algunos muestran un Dios tan grande como lo describe la Biblia, que por lo tanto no hay cómo acercarlo al hombre. O a un Dios que se acerca al hombre, pero por lo tanto entonces deja de ser Dios todopoderoso. Así que en ese orden de ideas y siguiendo lo que estamos hablando de que Dios es espíritu, su naturaleza y su esencia, entendiendo que la esencia de Dios son sus perfecciones, tenemos que hablar que Dios es invisible. Y cuando hablamos de que Dios es invisible, eso quiere decir ya lo que el hermano Frey nos decía, Él es espíritu y por lo tanto por ser espíritu es invisible y puede cambiar esa condición cuando Dios decida o desee manifestarse al hombre o darse a conocer al hombre o hacerse visible. Y Dios lo hizo de diferentes maneras. Y permítame decirle, la Biblia nos habla de dos aspectos y quisiera en ellos hacer énfasis para que no cree o no quede duda en las personas que nos escuchan. La Biblia nos dice que Dios es invisible, o sea, por lo tanto no puede ser visible por el ser humano. Sin embargo, la Biblia nos dice que Dios fue visto en algunos aspectos o en algunos episodios o en algunos lugares. ¿Qué quiere decir eso? Si nos vamos al libro de Juan, capítulo 1,
el versículo 8, dice la palabra de Dios: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si nos vamos al libro de Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 17, nos deja ver otra vez que Dios es invisible y nos muestra su grandeza, su poder, pero dice de la siguiente manera: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Escúchelo, al Rey de los siglos, y lo describe inmortal y dice invisible. Cuando se lee de esta manera, algunas personas entonces, cuando encuentran otros versículos que hacen alusión a que se pudo ver algo de Dios, entonces ellos dicen, aquí hay una contradicción. No, no hay una contradicción. La invisibilidad de Dios es parte de su naturaleza, es parte de lo que es Dios, es espíritu, y por lo tanto es una de sus características principales de lo que lo hace ser en sí. Pero entonces vienen versículos que nos hablan de que Él se hizo visible, y permítame decirle a alguno de ellos. La Biblia nos dice en Génesis 32:30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Nos dice la Biblia en Éxodo 33:11 también. Ahí nos los está mostrando el hermano Adonai también, donde Jacob dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Ahí manifiesta donde Jacob dice, pude verle. Pero también Éxodo 33:11 dice, Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Así que surge aquí un pensamiento, bueno, Dios es invisible, como lo describe la Biblia, que a Dios nadie le vio jamás, o Dios es visible porque Jacob lo vio, o porque Dios hablaba con Moisés cara a cara. Permítame decirle, Dios es invisible. Lo que pasa es que ese Dios invisible, dependiendo el momento, el escenario, la necesidad, la manera en que quisiese tratar con algún ser humano específico en algún momento, en algún tiempo, entonces Dios se hizo visible y actuó de esa manera. Y ya lo veremos más adelante en las teofanías de Dios, cuando Dios se hace visible a los seres humanos de diferentes maneras. Pero entre ellas algunas, Dios se apareció a Abraham, Dios guiaba a Israel en la columna de nube, en la columna de fuego, Dios se apareció a Jacob como un varón, y hay diferentes teofanías, pero eran las maneras en que Dios se hacía visible, pero en su naturaleza, en su esencia, Dios es invisible.